Capítulo 35, verso 1. Dice la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Repito, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Vamos a ver casi todo el capítulo. Lo vamos a dividir en varios puntos. Pero antes, déjeme decirle que todos sabemos que hay lugares, sitios que nos traen malos recuerdos. O no malos tal vez, sino tristes recuerdos. Yo tenía 13 años, 13 años más o menos, 12, 13. Y fui a buscar trabajo a Guatemala, me fui solito y me fui a refugiar con una persona amiga de mi papá. Ellos me dieron donde posar y me dieron comida. Y ahí estuve yo como un errante, como un forastero, un adolescente que andaba buscando dónde encontrar la vida. La situación era muy difícil. Recuerdo que me dormía en el suelo, debajo de una mesa. Enfrente había una pastelería y en las noches miraba en las vitrinas todo el pan, los francesotes, las conchas, los pasteles, y como nunca sentía tanto deseo de un pan, pero no tenía ni un centavo. Era un adolescente que andaba errante. Mi hogar, por supuesto, se había desintegrado. La casa del amigo era de lámina. El terrenito estaba circulado de lepa. Era ahí en la zona 7, cerquita del Monumento de la Madre. Hace algún tiempo íbamos no sé si con uno o con dos de mis hijos, íbamos pasando por ahí por el Monumento de la Madre y le digo: desvíate aquí, vamos allá, mira, vamos allá. Llegamos al lugar. Increíblemente la casa ya no está, pero el pedacito, el predio todavía está circulado con lepa. No han construido. Le digo: ¿sabes qué? Hace aproximadamente 50 años aquí estuve posando, deseando un pan, durmiendo en el suelo, y también estaba enfermo. 50 años después, la vida había cambiado. Pero así hay muchos lugares que nos traen tristes recuerdos. Yo creo que a usted también, de sus experiencias, de su pobreza, de sus crisis, de sus angustias, de sus tribulaciones, dónde vivió, dónde lo pasó, qué sucedió, etcétera, etcétera. Hay lugares que nos traen tristes recuerdos, pero también hay lugares que nos recuerdan que Dios oye la oración y Él es fiel a sus promesas. También hay lugares, amén, aleluya. Hay lugares que nos recuerdan que Dios oye la oración. A mí me evangelizó en aquel entonces era director de la escuela Taller de Adultos. Era un profesor que venía de Guatemala a dar clases en la nocturna. Él me evangelizó y me convertí al Señor. Pasábamos
muchas veces pasamos noches orando en la dirección de ahí de la escuela José Millán. Noches enteras. Después de las clases nos quedábamos a orar de 11 de la noche y nos amanecía hasta las 5 de la mañana. De ahí salía yo para mi trabajo. Y nunca olvidaré que ese varón oraba por mí y decía: Señor, Señor, bendice a Rosalío, Señor, bendícelo, levántalo, Señor, úsalo. Él ya estaba en el ministerio. Yo era un bebito. Él es el pastor de la iglesia Elim en Escuintla. Es mi padre en la fe. Y nunca olvidaré esas oraciones. Por eso le digo que hay lugares que nos recuerdan que Dios oye la oración y es fiel a sus promesas. Yo siempre recuerdo ese sitio, la dirección de la escuela. Habían 2 sofás y allí comíamos panitos y agüitas y seguíamos orando. Un lugar de esos que nunca se pueden olvidar se llama Betel. En Betel, Jacob tuvo su primer encuentro con Dios. En Betel, Jacob se encontró con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Isaac, su padre. Jacob nunca había tenido esa experiencia. Él sabía que Abraham había oído la voz de Dios y que Dios le había hablado también a Isaac, pero a Jacob jamás le había hablado Dios. Fue en Betel, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, que Jacob tuvo ese encuentro que marcó su vida. Eso lo hemos leído ya en el capítulo 28. Y para refrescar nuestra mente, pues les leo lo que dice. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso oyó Jacob esa noche. Ese fue su primer encuentro. Allí Jacob, después de haber escuchado esas palabras tan lindas, tan profundas, con las cuales jamás había soñado, entonces Jacob hizo voto con las siguientes condiciones. Sí, hizo un voto, pero las condicionó. Al despertar Jacob del sueño, dijo: yo no sabía que Dios estaba aquí. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios significa, se traduce Betel. Betel significa casa de Dios. Esa fue la reacción de Jacob. Dios está en este lugar. Este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. E hizo Jacob voto con las siguientes condiciones. Número 1, dijo Jacob: si Dios de verdad está conmigo. Número 2, si me guarda en este viaje en que voy. Número 3, si me provee comida y ropa. Número 4, si regreso sano y salvo a casa de mi padre. 4 condiciones. Él dijo: voy a hacer un voto sobre estas condiciones. Si Dios de verdad está conmigo, si me guarda en este viaje, si me provee comida y ropa,
y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces dijo Jacob: Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Número uno. Número dos, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Número tres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok, cúmpleme, Señor, y aquí está mi voto. Cúmpleme. Si estás de verdad conmigo, si me guardas y si me provees y si me proteges para ir y regresar a la casa de mi padre, entonces cúmpleme tú y aquí está mi voto. Tú serás mi Dios. Esta casa, esta piedra la convertiré en casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Vea que no dice el diezmo te lo daré. Él dice el diezmo lo apartaré. Porque la palabra apartar quiere decir consagrar. Ese fue su voto. Si tú me cumples con estas 4 condiciones, entonces yo voy a apartar, voy a consagrar para ti la 10ª parte de todo lo que me des. Habían pasado 20 años. Y ahora Jacob viene de Padán Aram, viene con 11 hijos, 2 esposas y 2 concubinas. Con él vienen siervos y siervas, y trae miles de ovejas, miles de vacas, trae camellos, trae una inmensidad de ganado. El hombre es riquísimo. Viene de regreso. Y no viene de regreso porque quería cumplir su voto, no. Estando allá en Padán Aram, Dios le dijo: vuelve a tu tierra, vuelve a Betel, donde me hiciste voto, estando en Padán Aram. Jacob, quiero que regreses allá donde me hiciste un voto. Y entonces él habló con sus esposas, y sus esposas le dijeron: bueno, nuestro padre no nos ha tratado justamente, él nos ha despojado de todo, así que lo que tienes Dios te lo ha dado, toma la decisión, nosotros estamos contigo. Si tenemos que dejar a nuestro padre, pues lo dejamos, nos vamos contigo. Y así fue como empieza el viaje de regreso a Betel. Por eso, esta enseñanza, basada en el capítulo 35, bien podría llamarse un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Porque regresar a la tierra prometida siempre fue como un nuevo comienzo. Abraham se fue a Egipto huyendo del hambre y tuvo que regresar a la tierra prometida. Isaac hizo lo mismo. Un hombre llamado Elimelech dejó la tierra por el hambre otra vez y se fue a Moab. Y allá murió él, murieron sus 2 hijos y solo sobrevivió su esposa. Su esposa se llamaba Noemí. Ella regresó sin su esposo, sin sus 2 hijos, solo con una nuera. Y ahí usted tiene la historia, el libro de Ruth, un nuevo comienzo, a empezar de nuevo. Y vean cómo Dios bendijo a Noemí a través de Ruth, y cómo recuperaron sus tierras. Un nuevo comienzo.
También David dejó su tierra más de una vez. Una vez se refugió entre los filisteos. Otra vez se fue al exilio porque su propio hijo le había declarado la guerra. Aún el pueblo de Israel tuvo que ser llevado al exilio, a Babilonia. Y 70 años regresan a su tierra para empezar de nuevo. Por eso podríamos hablar hoy de un nuevo comienzo. Porque volver a Betel es comenzar de nuevo. Volver a Betel es volver a la casa de Dios. Volver a Betel es volver a la casa del Padre. Aleluya. Dividamos rápidamente el capítulo en 5 puntos. Número 1, Dios habló a Jacob. Lo leímos ya, pero lo vamos a leer otra vez. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y es que Jacob había hecho un voto. Él dijo: si Dios me cumple, entonces yo voy a hacer de esta piedra una casa para Dios. Dios hizo un voto, perdón, Jacob había hecho un voto en Betel. Y Dios lo tiene en su memoria. Han pasado 20 años y Dios le dice en el capítulo 31 de Génesis a Jacob que regrese otra vez. Que Dios lo está esperando en Betel, donde él hizo un voto cuando huía de su hermano. Dios esperaba a Jacob en Betel, pero Jacob se quedó en otro sitio. Jacob llega a la tierra de Canaán, llega por el oriente, por las tierras de Moab, y desciende hacia el río Jordán por un arroyo que se llamaba Jaboc, el arroyo de Jaboc. Y ahí tiene él la lucha con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová. La lucha que él tuvo, esa batalla que él tuvo con Dios, cuyo lugar Jacob llamó Peniel, o sea, cara de Dios, porque él dijo: vi a Dios cara a cara y estoy vivo. Así que Jacob viene de regreso, lucha con Dios en Jaboc, atraviesa el Jordán y entra a la tierra de Canaán. Pero no se va a Betel, se va a un lugar que se llama Siquem y ahí compra una propiedad, compra un terreno y ahí construye su casa y ahí construye un altar para Dios y tranquilo se queda en Siquem. Eso lo puedes leer en el capítulo 34. ¿Y qué pasó ahí en Siquem? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Siquem? Hermanos, los que leen la palabra todos los días, ¿no se acuerdan? En Siquem violaron a su hija. Ahí en Siquem, Dina, la única hija de Jacob, fue violada. ¿Y esto qué provocó? Provocó la ira de 2 hijos de Jacob, Simón y Leví. Y estos, por medio de un engaño, por una estrategia, una estrategia astuta, engañosa, lograron que todos los de Siquem se circuncidaran. Y luego los atacaron y cometieron una masacre. Mataron a hombres, a mujeres y a niños, los hijos de Jacob. Jacob se asustó tanto cuando supo que sus hijos eran unos criminales. Habían masacrado a todo un pueblo.
lo habían masacrado y les habían quitado todo. Aún a las niñas se las habían llevado como botín. Jacob les dijo, pero ¿de dónde salieron ustedes? Él no podía creer que sus hijos fueran capaces de cosas como esas. Y entonces Jacob piensa que ahora los cananeos se van a unir para atacarlos, para vengarse. Jacob entra en pánico, entra en angustia. Y es en ese contexto en que Dios le dice ahora: Jacob, te estoy esperando en Betel. Yo no te llamé a Siquem, yo te esperaba en Betel. Betel está aproximadamente a 48 kilómetros de Siquem. Betel está en las montañas, por eso le dije: sube a Betel y quédate allí. Porque Dios lo había citado al lugar donde él había hecho un voto cuando huía de su hermano Esaú. Así que Jacob se queda en Siquem y ahí levanta un altar, nada más que el sitio era equivocado. Está bien, Jacob, levantaste un altar, pero no en el sitio correcto, no donde Dios quería. Jacob se equivocó el lugar. Ese fue el error que cometió Jacob y le costó la violación de su hija. Así que Dios habló a Jacob y le dijo: quédate en Betel, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ese fue el mensaje. Dios le habla. Ahora, en segundo lugar, Jacob le habla a su familia ahora. Dios habló a Jacob, Jacob va a hablar con su familia. Verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora Jacob habla con su familia y les dice tres cosas. Número 1, su familia no debía de adorar dioses falsos. Esas señoras que él llevaban en sus maletas, llevaban entre sus cosas, llevaban ídolos que se adoraban allá en Mesopotamia, ídolos que se adoraban en Padán Aram. De hecho, el padre de ellos, que era Labán, era un idólatra, porque Raquel incluso le robó sus ídolos cuando salieron de la casa de Labán. Raquel, la hija de Labán, se llevó los ídolos de su padre y los llevaban ahí entre las maletas. Bien, Jacob ahora sabe que van a subir a Betel y se van a encontrar con el Dios verdadero, el Dios único, el verdadero Dios. Y entonces Jacob le dice a su familia: entréguenme los dioses, entréguenme los ídolos que tienen escondidos en sus tiendas. Jacob le dijo: nosotros como familia no debemos adorar dioses falsos. Número 2, Jacob le dijo a su familia que debían estar limpios para adorar a Dios. Les dijo:
Gloria a Dios. Limpiaos y mudad vuestros vestidos, porque vamos a ir a Betel. Báñense y cámbiense de ropa, porque vamos a ir a Betel. Y casi siempre que encontramos ese detalle, ese dato, tiene que ver con un nuevo comienzo. Cuando el pueblo de Israel estaba al pie del Sinaí, antes de que Dios descendiera sobre el monte o la montaña, le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que laven sus cuerpos y se pongan ropa limpia, porque mañana descenderé sobre el monte. Su familia debía estar limpia para adorar a Dios. Tercero, su familia fue guiada por el testimonio de Jacob. Dice el versículo 3 dice: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. No hay otro argumento más poderoso. Vamos a ir a adorar a ese Dios que me respondió cuando yo estaba en angustia y ha estado conmigo. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. No me ha dejado, ha estado conmigo. Ese testimonio es contundente. Es contundente. Jacob guió a su familia como lo hizo Josué. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Él no dijo mi casa y yo y mi casa. Es de gran bendición cuando el hombre conduce a su familia a la adoración. Cuando los hombres toman el liderazgo espiritual, entonces podemos decir que la familia entra en un estado de espiritual y moral, en una dirección espiritual y moral de madurez. ¿Cuánto deseamos que sean los hombres los que tomen el liderazgo? Los que le digan a su familia, levantémonos y subamos a la casa de Dios, a Betel. Levantémonos y subamos a la casa de Dios. Y allí vamos a adorar a ese Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo por el camino donde he andado. Cuando hay un varón, padre, esposo, que dice eso, entonces la familia empieza a caminar bien, Porque lamentablemente en nuestro medio los hombres se quedan en casa. Porque nos enseñaron los que nos trajeron la religión, de que la religión era para mujeres, no para hombres. Pero cuando nos vamos a la Biblia, Dios no trató con mujeres. Desde Adán vemos que Dios viene tratando con hombres: Matusalén, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. No es que Dios no tenga un plan para la mujer, no es que Dios no aprecie a la mujer, es que todo comenzó con el hombre. Dios hizo al hombre
Y lo hizo del polvo. A Él lo fabricó, lo hizo originalmente. Fue su obra original, su obra maestra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Miren, lo digo lo digo con cierto temor. Pero esas religiones orientales son muy fuertes, porque generalmente son los hombres los que dirigen. Vea usted al islamismo, al islam, a los musulmanes. Son miles de hombres que van o a la Meca o a cualquier lugar donde se reúnen por millones, pero hombres. Y son religiones muy fuertes. Ay, el cristianismo que nos trajeron a nosotros. Comenzando con que el hombre casi usa vestido para servir a Dios. No. Nos hicieron, no nos trajeron nada bueno. Cuando vamos a las Escrituras, Dios trata con varones. Y es que estamos viendo el libro de Génesis en una sección que se conoce como la era patriarcal. Y el plan de Dios es que así funcione la familia, en base a un plan de patriarcas, no de matriarcas. Pero todo cambió. Ahora la familia se guía por un sistema matriarcado, matriarcal, porque el hombre está ausente, el varón está ausente. Así que, hermanos que me oyen esta mañana, asumamos el papel de patriarcas, varones, esposos, padres. Asumamos el papel de patriarcas. Digámosle a la familia cada domingo: levantémonos y subamos a la casa de Dios, a Betel. Levantémonos y subamos. Que la familia siga al varón. Que la familia siga al varón. Que vaya la esposa y los hijos siguiendo al varón. El varón es cabeza. Es cabeza. Así lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios. Así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Ese es el orden. Así que, hermanos, qué importante es que los hombres tomen su liderazgo espiritual, porque cuando asumimos nuestro liderazgo espiritual también asumimos un liderazgo moral. La familia es altamente bendecida cuando hay padres, esposos y padres que van adelante. Jacob tomó la delantera, él asumió la responsabilidad. Él dijo: vamos, subamos, pero entréguenme los ídolos. No quiero que lleven ídolos en sus maletas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con el único y verdadero Dios, el Dios que me oyó cuando yo estaba en angustia. Y báñense. Aleluya. Así que Dios habló a Jacob, Jacob habló con su familia. Dios protege a Jacob y a su familia. Dice el verso 5: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Era muy probable que las demás tribus se estaban preparando para atacar a Jacob con su familia. Pero aquí dice que el terror de Dios cayó sobre ellos y no se atrevieron a perseguir a Jacob y hacerle daño. Dios estaba peleando por ellos. Y en el Salmo 105 parece que
es donde el salmista dice: Dios dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y se refería a los patriarcas, porque Dios estaba con ellos. Dios no permitió que nadie los tocara y les hiciera daño. Dios protegió a Jacob y a su familia en ese tramo de Siquem a Betel. Y por último, Jacob adoró a Dios. Versículos 6, 7 y 8. Lea conmigo. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Jacob llegó a Betel. Llegó a Betel y edificó allí un altar. Llegó, dice, con todos los que le acompañaban, con toda esa gente que iba con él. Pero lo importante de este pasaje es que Jacob modifica el nombre del lugar. 20 años atrás, cuando Dios le apareció en el extremo de la escalera, Jacob dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y lo llamó Betel. Pero ahora que regresa 20 años más tarde con toda su familia, llega al mismo lugar, a Betel, edifica allí un altar y llama al lugar, lo llama el Betel. ¿Qué significa eso? Llamó el lugar el Betel. Él es el nombre de Dios. Por eso Betel quiere decir casa de Dios. Bet-El, él es Dios. Es la palabra, es el singular de Elohim. Y Elohim es plural. Pero el singular del nombre divino es Él, Elohim. Entonces cuando Jacob llama al lugar Bet-El, está diciendo casa de Dios. Él es Dios. Pero aquí dice que llamó al lugar el Betel. ¿Cómo se traduce? Bueno, se traduce de esta manera. Betel ahora se convierte en el Dios de la casa. Dios de la casa. ¿Qué significa esto? Significa que Jacob había regresado a Betel, a la casa de Dios. Pero más que a la casa de Dios, Jacob estaba ahora ante el Dios de la casa. Es importante el sitio a donde adoramos a Dios, pero aún más importante es el Dios del lugar, el Dios de la casa. Volver a Betel es volver al Dios de la casa. Cada vez que nos reunimos, ya seamos 2 o 3 o más, es para edificar un altar de adoración. Cada vez que los creyentes se reúnen, ya sean 2 o 3, es para construir un altar de adoración. Y en ese lugar siempre va a estar el Dios de la casa, el Dios de Betel, el Dios de la casa suya, de la casa mía, de la casa de su iglesia, el Dios del pueblo. Cada vez que nos reunimos, recuérdelo por favor, cada vez que nos reunimos es para construir un altar de adoración, para edificar un altar, porque Pedro dice en su primera carta: vosotros como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, como piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, como piedras vivas. Y cada vez que nos reunimos somos como piedras vivas que construimos un altar de adoración para el Dios de la casa.
el Dios de la casa. ¡Aleluya! Jacob no solo había vuelto a la casa de Dios, sino volvió al Dios de la casa con toda su familia. Y ese es el plan de Dios. Que no vengamos solos, que volvamos siempre al Dios de Betel con nuestra familia. Que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros yernos, las nueras y nuestros nietos, todos sepan que el padre, el abuelo, el esposo es un adorador. Es alguien que puede decir: vamos a adorar al Dios que me escuchó cuando yo estaba en angustia. Lástima que no está el hermano Melqui ahora, pero recuerdo tanto a su abuelo, al hermano Antonio Molina. Era impresionante escucharlo, escuchar su testimonio. Cuando él contaba su conversión, cuando él contaba la conversión de él y de su esposa, él lloraba, él se estremecía y lo estremecía a uno. Y él siempre contaba su testimonio, siempre contaba cómo Dios lo había alcanzado y cómo él se había convertido al evangelio. Ese testimonio que lo contaba siempre jaló a sus hijos, toda la familia Molina, todos cristianos, creyentes, que sirvieron a Dios. Y Melqui es uno de ellos. Él es nieto. Ahí está el efecto del testimonio de un abuelo, de un padre que dice: adoremos al Dios verdadero, adoremos al Dios de la casa, al Dios que me ayudó cuando estaba en angustia, al Dios que me ha acompañado hasta ahora en el camino en que ando. ¿Cuántos lo podrían decir? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Oh, hermanos amados, de eso se trata el evangelio. De eso se trata la vida cristiana. El Dios de Betel ha sido nuestro refugio y nuestra protección. El Dios de Betel es el Dios que nos ha oído cuando estamos en angustia. Es el Dios que ha estado con nosotros en el camino por el cual hemos andado hasta ahora. Es el Dios que nos guardó cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, cuando llegamos a ser adultos, cuando nos casamos, después de que nos casamos, todo lo que ha pasado en nuestra vida, en todo, Él ha estado allí. Y Él nos ha escuchado cada vez que hemos estado en apuros. Ese es el Dios de Betel. El Dios de Betel es el Dios en quien debemos, es el Dios a quien debemos regresar todos los días, porque Él es el Dios de la casa. Él es el Dios a quien debemos adorar en familia. En familia. Y alguien tiene que decirle a la familia cómo debe ir. Alguien tiene que decirle a la familia: tenemos que ir a adorar al Dios de la casa, al Dios verdadero. Desechemos los ídolos, limpiémonos, purifiquemos nuestras conciencias y vamos a adorarle, vamos a levantar altar al Dios que siempre nos ha acompañado. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo pregunto esta mañana: ¿el Dios de Betel es tu Dios? ¿Es tu Dios el Dios de Betel? ¿Cuántos pueden decir: mi Dios es el Dios de la casa? El Dios de la casa es mi Dios. Él es mi Dios. Él me oyó cuando estaba en angustia. Él ha estado conmigo en todo el camino por donde he venido. Él siempre me ha acompañado.
Vamos a adorarle, hermanos. Vamos a levantar adoración. Adoremos al Dios que nunca nos ha abandonado. Ese Dios que ha estado con usted y conmigo todos los días. Todos los días. Cuando lo tuvimos que invocar, Él estaba allí. Casi pudimos oír su palabra diciendo: heme aquí, clama a mí y yo te responderé. Adoremos al Señor. Debilidades ya